Hola. ¿A vosotros os han hablado alguna vez de los planetas, de las estrellas y de estas cosas en la clase? ¿Os han hablado alguna vez? Sí. Muchas veces. Perfecto. Alfred decía que quería que fuerais CSIs, a mí me gustaría que fuerais astrónomos. Pues mira, vosotros conocéis la Tierra y la Luna, ¿verdad? Las habéis visto muchas veces en las fotos, ¿verdad? Ahora imaginad que esta pelota de aquí es la Tierra y que esta pelota de aquí es la Luna. Y yo os voy a preguntar, ¿cómo están de lejos una de la otra? ¿Así? No. ¿Así? ¿Más? ¿Sí? ¿Así? ¿Más? ¿Así? ¿Más cerca? ¿Más lejos? ¿Más lejos? Bueno, yo os voy a mostrar ahora dónde estaría realmente la Tierra y la Luna si fueran así. Voy a dejar esta pelota aquí y ahora os voy a decir dónde está la Luna. Antes de que se me caiga la Tierra. Quieta. Bien, ahora os voy a decir dónde estaría la Luna. Aproximadamente por aquí. O sea, ahora podéis entender, por ejemplo, por qué cuando lanzan un cohete es tan difícil llegar a ella. Aparte, fijaos que no solo está tan lejos, sino que además se está moviendo. O sea, que no tenemos que disparar justo donde está la Luna, sino al sitio donde estará cuando llegue el cohete. Y no solo eso, sino que además la Tierra está girando sobre sí misma, lo que todavía hace más complicado el lanzamiento. Pues ahora que os he empezado a enseñar un poco las distancias de las que estamos hablando, voy a explicaros más cosas. Fijaos, aquí, si tenemos la Tierra mucho más pequeñita, ¿veis? La Luna está bastante lejos. No está tan cerca como pensábamos, no es cogerla de aquí a aquí. ¿Sabíais que hemos llegado a la Luna? ¿Sabéis cómo se llama el primer hombre que la pisó? Neil Armstrong, sí señor. Muy bien, muy bien. Pues esta fue la primera huella que dejó, y fue en el año 1969. Yo entonces tenía 1 año. Y esta fue una de las fotos que se hicieron a la Tierra desde la Luna. Es muy bonita esta foto, ¿verdad? Para llegar allí se necesitaron cohetes como estos. Este cohete se llama Saturno V. El Saturno V es todo lo que veis hasta arriba, ¿y veis la parte más pequeñita y más estrechita? Bueno, un poquito, la primera línea negra que veis, eso es la cápsula espacial, todo lo demás es motor. O sea, todo lo demás está para poner aquel cacharrito de ahí arriba, ponerlo en la Luna, para que os hagáis una idea. Y bueno, fijaos lo grande que es. ¿Habéis visto cómo son las personas? ¿Y habéis visto cómo es el cohete? Mirad, aquí se ve una persona trabajando debajo de uno de los motores, ¿lo veis? Esto es una persona, aunque parezca mentira. ¿No? No lo es, no lo es. Bueno, luego, ¿sabéis lo que es entrar en órbita? Una cosa que entra en órbita, ¿sabéis lo que es? Por ejemplo, si nosotros tiramos una piedra aquí en la Tierra, pues llegará un punto en que la fuerza gravitatoria de la Tierra haga caer a la piedra, ¿verdad? Ahora imaginad que la tiramos más fuerte. Un poco más fuerte, y llegaría más. Y ahora la tiramos todavía más fuerte. Pues llega un punto en que si la tiras tan fuerte, cuando se va a caer, se encuentra con que la Tierra es redonda. Y entonces se pone a dar vueltas. Eso se llama entrar en órbita. Por ejemplo, la Luna está en órbita. Cuando llegáis a hablar de satélites, los satélites están en órbita. Los motores están apagados. No es como en las películas. Están apagados. Y van dando vueltas. ¿De acuerdo? Ya habéis visto la Luna que a veces es diferente, ¿verdad? Que a veces está iluminada de una forma, que está iluminada de otra. La razón de ello es porque a veces está por delante, entre el Sol y la Tierra, y a veces está por detrás. Y por eso la vemos de esta forma. La llamamos luna llena cuando la vemos toda y luna nueva cuando no vemos nada. Y la Luna no gira en circunferencias alrededor de la Tierra, como muchos piensan. En absoluto. Gira de una forma que se llama una elipse. La parte más cercana se llama perigeo. Y la parte más lejana se llama apogeo. Y está siempre girando así en esta órbita, una órbita elíptica. Esta es la diferencia de cuando está en el perigeo o en el apogeo. Esta foto está tomada desde el mismo sitio, pero en fechas diferentes. Y aquí se nota la diferencia. ¿Verdad que es diferente? Claro. Y aquí lo podéis ver con muchas fotos. Ese movimiento que parece que esté la Luna siempre nos enseña la misma cara, pero no siempre exactamente nos enseña la misma cara, sino que va girando
va rotando un poquito. Ese movimiento se llama el fenómeno de libración de la Luna, ¿de acuerdo? Los padres lo sabían esto también, ¿verdad? ¿No? Niños, bronca a los papás. Esto lo tendrían que saber. Bueno, ¿todos habéis visto algún eclipse de sol? Sí, pero lo habéis visto por la tele. Bueno, ¿no? Bueno, ¿y sabéis por qué se produce? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Porque la Luna se pone entre el Sol y la Tierra. Y entonces hace una sombra. ¿De acuerdo? Hay momentos que está más lejos la Luna, como os he explicado antes, y hay momentos que está más cerca. Y en función de si está más lejos o más cerca, el eclipse será de una forma o será de otra. ¿De acuerdo? Aquí tenéis diferentes eclipses. Son fotografías de diferentes eclipses de Sol. Aquí tenéis una parcial, aquí está casi tapada y aquí está prácticamente toda tapada. ¿De acuerdo? Esta es un eclipse, pero visto desde el espacio. ¿De acuerdo? Esta foto la tomó la Estación Espacial Mir el 11 de agosto de 1999. Y la foto es impresionante. Es una sombra en la Tierra, negra, que si no te esperas que es un eclipse no sabes ni lo que es. Y luego el eclipse de Luna. ¿Por qué pasa el eclipse de Luna? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? Di. Muy bien, más o menos, sí. Porque la Tierra es la que se pone entre el Sol y la Luna esta vez. El Sol intenta iluminar a la Luna, pero no puede, y la va tapando poco a poco. Una de las formas que dijeron algunos que la Tierra era redonda, lo sabían, era porque la sombra que hace en un eclipse de Luna siempre es redonda. Y fue una buena forma de saber que la Tierra era redonda realmente, no era cuadrada o a saber. Y luego, cuando tenemos el Sol y el que pasa entre la Tierra y el Sol es un planeta y no lo acaba de ocultar, entonces se llama tránsito. Esta es una foto del tránsito de Venus. Aquí fue Venus el que se puso entre el Sol y la Tierra. Si estáis en un día normal, ni os enteráis. Tiene que salir por la tele o lo tenéis que ver con un telescopio y ojito con mirar directamente con un telescopio. No se puede. Siempre hablar con alguien que sepa de qué va. ¿De acuerdo? Aquí hubo lo que se diría un doble tránsito, porque teníamos Venus y un avión que se coló entre Tierra, Venus y el Sol. ¿De acuerdo? Muy chula, muy chula. ¿Y este tránsito de qué planeta puede ser que es más pequeñito que Venus? De Mercurio, sí señor. Bueno, lo pone de arriba, claro, ¿qué voy a decir? Bueno, no me digáis que os lo pongo difícil, ¿eh? Bueno, pues este es un tránsito de Mercurio, sí señor. Y si no os enterabais del de Venus, mucho menos os vais a enterar del de Mercurio. ¿De acuerdo? ¿Sabéis quién fue el primero que predijo un eclipse? Perdón, no un eclipse, un tránsito. El primer tránsito en la historia, ¿quién lo predijo? Se llamaba Johannes Kepler, que fue el mismo que dijo que los planetas y los satélites iban en órbitas elípticas alrededor del centro de lo que orbitaban. Pues Kepler fue el primero que predijo un tránsito. Y fue uno de los grandes logros de la ciencia, poder predecir un tránsito de un planeta. Todo el mundo se quedó parado. Predijo el siguiente, pero se equivocó, porque los planos que tenía y los datos no eran correctos. Pero si hubieran sido correctos, hubiera acertado. ¿Sabéis lo que es un cráter? ¿Sí? Algo así, ¿no? Esa es la Luna, como todos sabéis. ¿Cómo se os ocurriría decirme si un cráter es más grande o más pequeño? ¿O más alto o más bajo? Sí, señor. El papá ha acertado. Por la sombra. Cuanta más sombra tenga un cráter, más profundo es. Y hay muchos astrónomos que se dedican a observar precisamente las sombras de los cráteres, porque así sabemos si es más grande o más pequeño. ¿Y en la Tierra hay cráteres? ¿Sí o no? Pues sí. Eso es un cráter en la Tierra. Esa S que veis allí arriba, ese cacharrito de allí, ese poquitín, es una carretera. Y lo que hay aquí, no hay lucecita, no lo sé. Y lo que hay, esa cosita blanca que se ve, es un hotel. Un hotel. Hay quien se va a dormir allí para hacer fotos como esta. El cometa que hizo este cráter lo hizo hace unos 50.000 años. Y el cráter tiene 1.200 metros de diámetro, 1,2 kilómetros. O sea, podéis hacer una buena carrera que tardaréis en llegar. Y 170 metros de profundidad. Está en Arizona, en Estados Unidos. ¿De acuerdo?
Ahora os voy a enseñar unas poquitas fotos de la Tierra que se le ha ido haciendo cada vez desde más lejos, cada vez desde más lejos. Esta es la que se llama la canica azul. Se llama así en la foto. Esta es en blanco y negro, es la misma de antes que os he puesto, pero es en blanco y negro porque es la primera que se hizo. William Anders, que dijo, oh, mira qué espectáculo que estoy viendo. Fue la primera vez que se veía, parecía un amanecer, que salía la Tierra desde la Luna. Esta se hizo en la sonda Galileo, camino de Júpiter. Aquí se ven la Tierra y la Luna como dos hermanas. Realmente la Luna no está aquí, está aquí. Porque si no, estaría tan lejos que no podría caber en la misma diapositiva. ¿De acuerdo? Ese punto que apenas se ve es la Tierra, pero vista desde Marte. Marte está a 139 millones de kilómetros. Millones de kilómetros. Saturno. ¿Dónde está la Tierra aquí? ¿Veis ese puntito brillante de ahí, al lado de un anillo? Eso. Ese puntito es la Tierra. Ese puntito es la Tierra. Se hizo el 2006. Todos los que estamos aquí, los que sean mayores de 8 años, estábamos en ese puntito. Os fotografiaron. Os fotografiaron a todos. Estáis en ese puntito. Todos. Y esta es la más lejana que se ha hecho de la Tierra, que cuando la extendieron en un plano enorme, ocupaba un píxel, nada más. Se hizo desde 6.000 millones de kilómetros. A mí me hablan de 100 kilómetros, ya creo que es mucho. Que me hablen de 6.000 millones de kilómetros. Ya, ¿eh? Un píxel. Todos los puntitos que hay en una pantalla de ordenador, pues un puntito solo era la Tierra. Un punto de luz de la pantalla de ordenador, pero uno, no más. Ocupaba un píxel. Y entonces hay unas frases de un astrónomo que se llamaba Carl Sagan que hace una reflexión y dice, qué pequeños somos que solo ocupamos un píxel, ¿no? Los planetas. ¿Cómo son los planetas? Diferentes, ¿verdad? Fijaos la Tierra. Fijaos la Tierra. La Tierra es esta de aquí abajo. Ese mastodonte de ahí es Júpiter. Y ese Saturno, pero le hemos quitado los anillos. Por cierto, ¿sabíais que Júpiter también tiene anillos? Tiene anillos. Lo que pasa es que son... Y Neptuno, muy bien. Lo que pasa, pero particularmente los de Júpiter, tienen que son tan transparentes, que son más transparentes que el vidrio. Y solo se descubrieron cuando llegó una nave allí y los pudo ver de cerca, porque desde telescopios no teníamos forma de verlo. ¿Vale? Yo os voy a enseñar ahora un vídeo en la que se ve muchas cosas. A ver si funciona. Os voy a enseñar un vídeo en la que vais a ver los planetas como si estuvieran a distancia de la Luna. A ver, un momentito que se cargue, porque si os enseño os va a gustar mucho. Vale. Fijaos, esa es la Luna, que está a distancia de la Luna. ¿La música la pueden bajar? Bueno, pueden bajar la música. Ese es Marte, si estuviera a la distancia de la Luna. ¿Veis cómo se vería? Ahora vais a ver más. Esto es una Tierra como si estuviera a la distancia de la Luna. La veríais así. Fijaos, la Luna sería ese puntito y la Tierra sería así de grande. Ahora veis cómo se vería Neptuno. Y ahora vais a ver cómo se vería Júpiter si estuviera a la distancia de la Luna. Ahora lo vais a ver, ahora. Si estuviera a la distancia de la Luna, fijaos cómo lo veríamos. Da un poco de miedo, ¿eh? Todavía no ha pasado, ¿eh? Ahora empieza a pasar. Ahora, ahí pasa. ¿Vale? ¿Os dais cuenta de lo grande que es Júpiter? Bien. ¿Otra vez? Oye. ¿Otra? Luego hay otro vídeo, ¿vale?
No, hombre, ahora no. Los planetas. Bien, esta foto es una puesta de sol, pero es una puesta de sol que no se hizo desde la Tierra, sino que se hizo desde Marte. Esa cosa pequeñita de ahí es el Sol. Y la hizo un robot que está allí que se llama el Rover Spirit, que la hizo en el 2005. Esta foto es de la NASA. ¿De acuerdo? Vamos a ver Júpiter como lo vemos desde la Tierra. Eso de ahí es la Luna, pero Júpiter es, ¿veis un poquito más arriba que es esa estrella tan gordita que se ve? Pues eso es Júpiter. Pero claro, esto sí lo vemos a simple vista. Lo veis como una estrella muy brillante. Lo veis como si fuera la estrella más brillante, pero recordad que no es una estrella. En realidad vemos el reflejo del Sol. Tal y como la Luna vemos el reflejo del Sol, de Júpiter estamos viendo también el reflejo del Sol. Júpiter no da luz. Cuando lo miramos con un telescopio un poquito potente, un poquito, vemos eso. Aquel punto se nos ha convertido en 3 más. ¿Qué son esos otros puntitos? ¿Alguien me lo puede decir? Sí, señor, satélites. Son las lunas de Júpiter. Tiene más, porque alguna puede estar delante, puede estar detrás. Y si vemos Júpiter todavía con un telescopio más grande, vemos esto. Aquí ya empezamos a tener un poquito más de entidad. Se puede distinguir aquí la mancha de Júpiter que tiene. Esa mancha es 3 veces más grande que la Tierra. 3 veces más grande que la Tierra. ¿Y sabéis qué es esto? Bueno, ya lo pone ahí arriba. Ganímedes. Os lo he puesto porque es la luna más grande del sistema solar. La luna más grande del sistema solar. Es más grande que nuestra luna. Es una luna de Júpiter. Pero es la luna más grande del sistema solar. De hecho, si la comparamos con la luna, nos quedaría así. Dime, dime. No, la luna más grande no. Sí, ¿cuál? ¿Cuál? Neptuno. No, la luna gira alrededor de un planeta. Sí, es Titán, cierto, cierto. Pero yo digo la luna más grande del sistema solar. Del sistema... ¿Es Titán? Puedes tener razón, ¿eh? Luego lo miro, te lo prometo. Oye, bien hecho. Yo pensaba que era más grande, mira. Esto de no mirarlo en la Wikipedia. ¿Qué dime? Sí. Era Titán, ¿no? Vale, pues aquí me he equivocado. Es la luna más grande. Entonces dejemos lo que es la luna más grande de Júpiter. Me puedo equivocar como todo el mundo. Bien, esta es Júpiter comparada con la Tierra. Ya lo habéis visto antes y os lo vuelvo a poner ahora otra vez. No te voy a decir 200 o 300, pero tiene que ir por ahí. Saturno, los anillos. ¿A quién le gustan los anillos? ¿Y cómo son los anillos? ¿Son todo sólidos? ¿Son anillos de verdad? ¿Cómo se los llevamos? Son rocas, sí, señor. Muy bien, son rocas. ¿Sabéis quién descubrió que eran rocas y que no eran anillos? Pues lo descubrió un físico que se llamaba James Clerk Maxwell. ¿Y sabíais que no lo descubrió porque los miró? ¿Sabéis cómo lo descubrió? Haciendo números, con matemáticas. Desde la Tierra, hace unos 100 años, este señor, solo haciendo números, sabía que eso estaba hecho de rocas. Y tuvimos que tardar en llegar hasta allí para poder verlo de cerca. Este es el Sol tal y como lo veríamos desde los diferentes planetas. Por ejemplo, desde la Tierra lo vemos tal y como pone ahí. Pero si estuviéramos en Venus, al estar más cerca del Sol lo veríamos más grande. Si estuviéramos en Mercurio lo veríamos así, nos achicharraríamos. Así es como lo veríamos en desde Marte, Júpiter, Saturno y desde Plutón, que no es un planeta, es un planeta enano, lo veríamos como una simple estrella más de las que... ¿Qué? No lo es un planeta enano. Es un enano, una canica, nada. Lo quitamos. Este es el Sol. Os presento al Sol. ¿Es grande el Sol o no? Sí. Dime, ¿qué? ¿Qué? Míralo. Míralo. Este es el Sol, este es Júpiter. Esta es una de aquellas tormentas magnéticas solares que tanto se hablan por la tele, ¿vale? Que son más grandes ya que el propio Júpiter. Y esto es la Tierra. Así que cuando digan vuestros padres que se compran una casa grande, acordaos de cómo es el Sol y cómo es Júpiter. ¿Cuántas veces? No lo sé, no lo sé. De verdad no lo sé. Muchas. No tengo el número, pero si quieres luego te lo calculo. ¿Qué?
No, millones no, cientos de veces. Me parece, si no recuerdo mal, era como 200, del orden de 200 a 300 veces, pero no millones. Un millón es un número muy grande. ¿De acuerdo? ¿Todos sabéis encontrar la estrella polar? ¿No? Bueno, pues mira, yo os voy a enseñar cómo. Hay dos formas. ¿Todos los padres saben encontrar la estrella polar? Bueno, venga, va, os lo enseño. Mirad, este trío de estrellas de aquí, esa cola de ahí, de la Osa Mayor, se ve muy bien en el cielo. Fijaos, si cogéis las dos estrellas de este lado de la derecha y hacéis una recta, llegáis hasta la estrella polar. Se ve enseguida. Y luego hay otra forma de verlo, que es esta W muy característica, que es una constelación que se llama Casiopea. Desde la Casiopea, mirando en sentido contrario, más o menos ya la podéis situar. Esa es una forma de encontrar la estrella polar. Y ahora os quiero hablar de una estrella muy particular que está... ¿Cuál? Hombre, pero para mirar al cielo y ver esas estrellas. Vale, de acuerdo, luego te lo enseño. Pero tendrías que estar mucho rato, ¿eh? Os quería hablar, pero mucho, mucho, ¿eh? Quería hablaros de una estrella particular de la Osa Mayor. Si os fijáis, allí hay dos que pone Alcor y Mizar, ¿lo veis? En realidad esa estrella que veis no es una, son dos. Antiguamente se decía que calibraban a una persona si tenía buena vista, si era capaz de distinguir dos estrellas en ese punto. Al que solo veía una estrella, decían que tenía mala vista. Y era una forma de verlo. No lo sé si es, bueno, no sé si es leyenda urbana. Yo por lo menos lo he leído en varios sitios. Y ahora os voy a hablar de la estrella más brillante en el cielo nocturno. ¿Me tenéis que decir alguna cosa? ¿Sabéis cuál es la estrella más brillante del cielo nocturno? ¿Cuál? Muy bien, Sirio. ¡Ostras, pero si lo pone ahí! Pero en realidad Sirio no es una. Son dos. Lo primero que os voy a enseñar es cómo detectar Sirio. Esas tres estrellas de ahí, que se llama Cinturón de Orión, se ven mucho en el cielo. ¿Los habéis visto alguna vez? ¿Os suena? Pues solo que hagáis una línea recta bajando ligeramente, la estrella que veis que destaca más, esa es Sirio. Pues Sirio tiene una historia muy bonita, porque cuando la estuvieron siguiendo con un telescopio se dieron cuenta de que se movía. Iba haciendo como una especie de movimiento de lado a lado que traía de cabeza a los astrónomos. Los astrónomos decían, ¿por qué se mueve esa estrella de lado a lado? Resulta que cuando una estrella o la Luna orbita alrededor de la Tierra, va dando vueltas, en realidad no es que la Tierra esté quieta y la Luna vaya dando vueltas, es que las dos van dando vueltas alrededor de un punto común, del centro de masas que se llama. Sí, pero fijaos, imaginad que ahora la Luna que está dando vueltas sobre esa estrella, imaginad que no la veis. ¿Qué es lo que veríais? Que esa estrella se mueve de lado a lado. Entonces, cuando una estrella se mueve de esta forma, de lado a lado, podéis intuir que ahí lo que existe es otra estrella. Otro cuerpo está cerca, que le está dando vueltas. Y eso es sencillamente lo que descubrieron. ¿Pero qué pasó? Que los telescopios que tenían eran muy malos y no los encontraban. Sabían que estaba, incluso sabían la masa que tenía, sabían cómo tenía que ser, pero no la encontraban. Hasta que un día, un tal Alvan Clark, que era un experto haciendo lentes de telescopios, hizo una lente maravillosa y cuando la enfocó a Sirio vio eso. ¿Y qué veis ahí abajo? ¿Sabéis cómo la llamaron? Decían que la llamaron la cachorro de Sirio, era su hija. Pues la llamaron la cachorro de Sirio. Esa es la cachorro de Sirio. Sirio A y Sirio B. Esa estrella que veis ahí, tan pequeñita, es una estrella que está en una de las fases finales de su vida. Es una enana blanca. Y ahora mismo, el tamaño que tiene es igual que el de la Tierra. Lo que pasa es que, cuidado, no es un planeta, es una estrella. Es muy grande y pesa, tiene mucha más masa que la Tierra. Y como tú muy bien decías, sí que es verdad, si te quedaras mucho rato, la estrella polar la deberías detectar porque es la única que no se mueve. Pero tienes que esperar mucho rato. De hecho, la única forma que hay que hacer esta foto es quedarte toda la noche, chaca, chaca, un timelapse, que es lo que llaman ahora. ¿Y quién se mueve es el cielo o es la Tierra? ¿Quién se mueve? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sabríais vosotros darme una prueba de que la Tierra se mueve? ¿Cómo sé que la Tierra se mueve? Sí, tiene movimiento de rotación, pero si yo vengo aquí y te digo, demuéstrame que la Tierra se mueve, ¿cómo lo podrías hacer?
¿Vosotros habéis ido alguna vez a un museo de la ciencia? Los padres, ¿sabéis cómo demostrármelo? Padres, por favor. Déjame que lo explique, gracias. Si vais a un museo de la ciencia... No te he oído. No, bueno, pero yo estoy preguntándote cómo me demuestras que se mueve la Tierra. ¿Cómo lo querías demostrar tú? ¿Cómo me lo querías demostrar? ¿Cómo lo dirías? No, bueno, hay día y noche, pero podría ser el cielo el que se mueve, no la Tierra. Sí, señor, el péndulo de Foucault. Si vosotros vais a un museo de la ciencia y veis aquel péndulo enorme que va de un lado para otro, cada vez va girando. Realmente el péndulo está quieto, la que se mueve es la Tierra. ¿De acuerdo? El péndulo de Foucault es la prueba de que la Tierra rota. Hay otra forma de demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, pero eso ya lo dejaré para la próxima charla. Las estrellas, cuando llegan al final de su vida, explotan. Muchas veces. Depende del tamaño que tengan. Cuando explotan, lo que sucede es que aparece una estrella nueva. Los astrónomos la llaman nova o supernova, si es muy potente. Y cuando explota una supernova y pasan 1000 años, lo que nos encontramos en el cielo nocturno es una cosa como esta. Esta es la nebulosa del Cangrejo. Se llama así. ¿Dime? ¿Perdón? ¿Un meteorito? No exactamente. Se convierte en un objeto que se llama una enana blanca, a veces se llama estrella de neutrones si tiene más masa, o incluso un agujero negro. Pero un meteorito es una roca más que una estrella, ¿de acuerdo? La estrella recuerda siempre que es mucho más grande. Pues esto es lo que sucede con una estrella cuando explota. ¿Sabéis cómo lo descubrieron esto? Pues como la iban fotografiando durante los años, se dieron cuenta que cada vez se iba expandiendo. Y entonces la idea es la siguiente. Si yo he ido comprobando durante los años cómo se va expandiendo, voy a ir hacia atrás. Si lo voy encogiendo, ¿cuánto tiempo debería pasar hasta el momento que estuviera en un punto? Hicieron un cálculo y les salió nada menos que 1000 años. Esto es una explosión de 1000 años. Se encuentra de nuestra Tierra, de nuestro Sol o de nosotros mismos a 6300 años luz. Un año luz es... ¿Tú sabes cuál es la velocidad de la luz? Sí, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Para que os hagáis una idea, si tiramos un rayo de luz hacia la Luna y esperamos que vaya y vuelva, tarda aproximadamente 2 segundos. 2 segundos en un rayo de luz para que vaya y vuelva a la Luna, aproximadamente. Para llegar aquí tienen que pasar 6.300 años. O sea que está un poco lejos. Si vamos allí no llegaremos para la cena. Y esta es la Vía Láctea. Es nuestra casa, donde vivimos nosotros. El Sol no está en el centro, ni mucho menos. Está allí, en un barrio de la periferia. ¿De acuerdo? Si esto es Bilbao, pues yo no sé dónde lo pondríamos. Si esto hubiera sido Bilbao, alguno le dio una patada a la estrella y la echó fuera, ¿no? Bueno, eso es Pamplona ya, ¿no? Bueno, pues el Sol se encontraría muy lejos, ¿de acuerdo? No estamos precisamente en el centro. Nuestra galaxia ahí pone 400.000, pero oscila entre los 200.000... Un segundito. Las preguntas, por favor, me las hacéis al final mejor, ¿vale? Porque así puedo acabar la charla, gracias. Entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Vosotros, no sé si os hacéis una idea de lo grande que es este número. Imaginad que queremos construir una galaxia, pero la vamos a hacer que cada segundo que pasa vamos a poner una estrella. Cada segundo que pasa vamos a poner una estrella. Y queremos construir una Vía Láctea. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar hasta que la acabamos de construir? 1000 años, dicen por aquí. No. 8.000 años. Tendrían que pasar 8.000 años si cada segundo vamos poniendo una estrella y queremos construir una galaxia como la nuestra. No son pocas estrellas, son muchas. Y muchas de verdad. Nosotros también formamos parte de la Vía Láctea. ¿De acuerdo? Nosotros estamos allí dentro. Esta es la galaxia más cercana que tenemos, que se llama Andrómeda. Si antes hablaba de 6.300 años luz, ahora hablo de 2,5 millones de años luz. Ya os digo que los números son tan grandes que ya uno se pierde. Lo que sí que os voy a decir es que esta galaxia se ve a simple vista. Lástima que no desde el hemisferio norte. Se ve como una pelusa apenas indistinguible, como una nebulosa. De hecho, un astrónomo que se llamaba Messier, para distinguir los cometas, les iba poniendo el nombre a las galaxias, a las nebulosas que iba encontrando y les iba poniendo una M delante.
Y por eso aquí se quedó con la M31. La Andrómeda es la M31. Así sería de grande si fuera más luminosa. En el cielo la veríamos así. Lo que pasa es que como la luz, como está tan lejos, la luz que da es muy tenue, pero la veríamos así. Sería espectacular. Sería espectacular. Utilizamos telescopios para mirar el espacio, pero no os penséis muchas veces que son esos aparatos clásicos en los que le ponemos el ojo y miramos y vemos las estrellas. Utilizamos edificios enteros como esto. Ahí hay 4 lentes que están mirando todas a la vez. Son enormes. Enormes significa poco. Todo esto que hay aquí abajo es un parking de coches. Y aquí ya nos pongo una persona porque es que ni se vería. Otra galaxia que está a 20 millones de años luz, la M83, también del catálogo de Messier. Y esta se llama la galaxia del sombrero. ¿Eh? Y las galaxias chocan, a veces entre ellas, chocan. Y cuando chocan, lo hacen poco a poco, no nos da tiempo ver el choque de golpe, pero existe. Esto es el choque de 2 galaxias que están a 100 millones de años luz. No nos da tiempo a verlo, pero bueno, sabemos que chocan. Lo simulamos, hacemos ver en un ordenador que va más rápido y así lo podemos ver. Y luego, os he hablado de poquitas galaxias, pero fijaos, en el espacio tenemos un telescopio que se llama el Hubble. ¿Os suena ese telescopio? ¿Sí os suena? El telescopio Hubble tiene la gran ventaja de que no se encuentra con la polución. Es un telescopio que hace unas fotos muy bonitas del universo. Pues hubo un día, le dijeron a un astrónomo, ¿qué podemos hacer con ella? Y dijo, mira, pues podemos coger una zona del espacio que no tenga nada, que sea oscura, y la vamos a enfocar allí durante 1 millón de segundos, el equivalente a una semana. 1 millón de segundos enfocada a un sitio. Y entonces, cuando la pongamos, miramos la imagen y vemos lo que nos encontramos. Era una zona oscura, no tenía nada de particular. Y cuando vieron la imagen, le salió esto. Es auténticamente impresionante que en una zona en la que no hay nada, aparezca esto. Cada punto de esos no es una estrella, es una galaxia. Se llama el campo profundo del Hubble, esta foto. Es conocida. Hay muchas más modernas, pero esta ya es bastante impresionante. O sea, que hay muchas posibilidades de que haya otro planeta como el nuestro, vamos, está clarísimo. Esta foto también se hizo tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esta es la que salió del hemisferio sur. Hay más de 100.000 millones de galaxias en todo el universo. O sea, que si antes os decía 1 segundo para ir montando una galaxia como la nuestra, ahora os digo 1 segundo poniendo una galaxia para montar un universo como el nuestro. Y esto se llama nebulosa Carina. Parece una nube así de polvo, ¿verdad? Aquí hay muchos elementos como carbono, oxígeno. Y de estas nubes en las que hay muchos materiales, de aquí surgen los sistemas solares como el nuestro, para que pueda haber planetas y que pueda haber vida. Aquí se ve la formación de un sistema solar. Y os voy a mostrar dónde se está formando ese sistema solar. Si es que funciona, que no funciona. ¿Veis esta rayita de ahí arriba? Ahí arriba, justo encima mío. Una línea que se ve inclinada. Eso es la formación de un sistema solar. Eso es tan grande como todo nuestro sistema solar. Y se están formando continuamente. Y todos esos puntos que estáis viendo que son luminosos son estrellas jóvenes, estrellas que se acaban de formar. El universo es una cosa que se mueve continuamente. No os creáis que el universo es una cosa estática, que siempre ha estado así. Lo que pasa es que sus movimientos son muy lentos para nosotros. Recordad siempre, no es lo mismo ir poco a poco que estar parado. Cuando vas poco a poco llegas a algún sitio, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias por todo. ¡Oh, el otro vídeo! Por favor, os lo pongo ahora. Mi cabeza. Dicen que los científicos se olvidan de todo. ¡Sí, señora! ¿Sí, señora? ¿O sí, señor? Pues, también se confunde uno con esto. Bueno, os he puesto un vídeo para que veáis un poco
las escalas que hay, lo grandes que son las cosas. Eso es Plutón. Esto es nuestra luna. Y va a ir ascendiendo, así que relajaos en la butaca y divertíos. Mercurio. ¿Quién da más? A ver lo que aparece por ahí. Marte. Uy, espera, espera. Venus. Espera, que eso tiene que pasar todavía más. La Tierra, nuestra casa, el planeta azul. La tenemos que cuidar mucho, ¿eh? Neptuno. Es grande, ¿eh? Urano. Mirad el que llega ahora, ese lo conocéis todos, ¿eh? Urano también tiene anillos, como me han dicho antes. Saturno. Ahí se ve Júpiter, sí señor, que ya quiere salir. Júpiter y Saturno los dos son muy grandes. Júpiter sabéis que es un planeta gaseoso, que si nos intentáramos poner de pie encima de él nos caeríamos hacia adentro. El Sol. Uy, ahora vienen más, no os preocupéis. Sirio A, la que os he dicho antes, la cachorro de Sirio. ¿Recordáis? Y ahora empiezan unas estrellas que se llaman gigantes. Van cambiando de color porque depende de en qué fase están de su vida. Son rojas, son blancas, hay de todo tipo de colores, así que las podéis pintar como queráis. Aldebarán. No, y aún faltan, no te preocupes, aún faltan. ¿Verdad que son grandes? Es impresionante. No, un minuto no, y todavía siguen y siguen. Esta no es visible desde el espectro de luz. Esta se ve solo con unos telescopios especiales. ¿De acuerdo? Bueno, imagínate, si ya el Sol era mucho más grande, imagínate estas que dejan a nosotros como un punto. No hace falta imaginarlo mucho, ¿verdad? Suerte que me lo habéis recordado porque mira el vídeo que os habéis perdido, ¿eh? Y tanto. ¿Tú lo habías visto? Muy bien. La próxima misión de vuestros padres es que os lleven a un observatorio astronómico, ¿de acuerdo? Que vuestros padres se conecten por internet, busquen un observatorio astronómico y os lleven. Y habrá muchos chavales por ahí que os explicarán las 1001 cosas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿os ha gustado?